Hola amigos, bienvenidos a su canal Logos del Alma. En el capítulo anterior había yo enunciado ya algunas diferencias entre una psicología del alma y una psicología del ego. Habíamos dicho que la psicología del ego pretende el empoderamiento de los sujetos, pretende hacer al hombre feliz. Y si observamos el mercado de las psicoterapias, continuamente encontramos este tipo de propuestas, este tipo de terapias, en donde la intención es curar, donde la intención es mejorar a la persona o desarrollarla, sus habilidades, sus potenciales, o aprender a dominar sus síntomas, es decir, adquirir control sobre sus propios procesos, sus emociones, sus sensaciones, sus pensamientos. Esta terapia o estas terapias, pues hay muchas, son egocéntricas, en el sentido que el ego, el yo, la persona, es el centro de atención. Es el enfoque centrado en la persona. Es Joy Dispensa diciéndote cómo puedes lograr ser un superhumano y sanarte con el poder de la mente. Es toda esta onda New Age en donde el hombre puede alcanzar un estado de imperturbabilidad, de desapego, en donde nada lo afecte. Todo eso es psicología del ego y más. Son los programas de fitness, las dietas balanceadas, las repeticiones continuas para mantenerse en cierto estado de ánimo, mantras, alineación de chakras, un sinfín de terapias que, si ustedes se fijan bien, están al servicio del individuo. El individuo es el que tiene que trabajar en sí mismo para alcanzar un nivel de bienestar, de estabilidad, deseado, esperado, soñado. Bueno, todo eso obedece a cierta fantasía, la fantasía de omnipotencia, la fantasía de perfección. Entonces, la psicología del ego además está cruzada por la lógica del poder neoliberal. Es decir, voy a tomar un poco lo de Byung-Chul Han. Él habla de cómo el sujeto, en realidad, creyendo ser libre en esta sociedad de derechos, de iniciativa privada, de mercado libre, parece que el sujeto es libre, pero en realidad está sometido. Está en un continuo autosacrificio, en una continua autoexigencia por el rendimiento.
no es difícil ya encontrar hoy empresas que tienen su psicólogo, en su área de recursos humanos. A mí me tocó asistir a alguna entrevista en una empresa en donde buscaban un psicólogo que motivara a los empleados. Sí, así como un payaso que algo hiciera, ¿no? Algo que los divirtiera, que los entusiasmara, que los llenara de energías, de positividad. ¿Para qué? Bueno, porque se estaban conflictuando entre ellos demasiado y eso disminuía la productividad. Entonces buscaban un psicólogo que ajustara a los individuos a las necesidades económicas de la empresa. Y bueno, lo peor de todo esto es que los mismos sujetos consideran un deber asistir a terapia para mejorarse y sacar la mejor versión de sí mismos. ¿Cuál es la mejor versión de mí mismo en este mundo neoliberal? Bueno, pues es la de ser un individuo motivado, entusiasta, creativo, con visión de futuro, preparado para hacer frente en un mundo competitivo. Y es algo a lo que se somete el mismo individuo, pues se siente culpable cuando fracasa en este empeño. Se siente avergonzado de no dar el ancho, de no estar a la altura. Entonces, él mismo se lleva de las orejitas a terapia. Y el terapeuta es una especie de agente del sistema que tendría que ayudarlo a adaptarse nuevamente al ritmo de vida acelerado y frenético en el cual estaba inscrito y del cual la enfermedad lo ha venido a sustraer. Entonces, no vamos en la psicología del alma a aceptar este tipo de tratamientos, pues van muy de la mano también de un discurso médico, donde lo que se pretendiera es curar y hacer pleno al hombre. Pero ahora la pregunta es, bueno, pleno, pero para él mismo o para alguien más. Y la triste realidad es que el sistema nos quiere plenos, felices, para ser productivos, para ser eficientes, para ser buenos engranajes en la maquinaria social que permitan la libertad del capital, su libre flujo ininterrumpido, veloz y en exceso. ¿Dónde ha quedado el alma? Si la psicología tiene por objetivos los objetivos del rendimiento, de la optimización.
Cuando viene un paciente a terapia, a nosotros, con depresión, ansiedad, desamor, preocupaciones de distinta índole, y nosotros le decimos: no te preocupes, conozco la salida, te propongo esta estrategia, hagamos esto. Pareciera que tenemos buenas intenciones, ¿no? Sin embargo, piensen esto: la violencia que implica contra el alma negar el estado presente en el cual se encuentra y inmediatamente quererlo catafixiar, quererlo cambiar por otro. Es como si llega un recién nacido llorando y luego lo quieres arropar, contener, abrazar, inscribir en la lógica de tu mundo como padre, y no aceptas su estado salvaje, su estado vulnerable. ¿Qué pasa si en la terapia, y esta sería la metodología de la terapia del alma, permanecemos ahí con el paciente, en esa tristeza, en ese miedo, en esa decepción, y en lugar de tratar de salir o de sacarlo de ahí, entramos más ahí, ampliando, siguiendo aquí un poco un camino junguiano, la ampliación, ampliando descriptivamente más el fenómeno, escuchándolo y atendiendo las asociaciones que pueda tener con otras cosas dentro de sí mismo. Porque no se trata de asociar lo que está pasando con mi teoría junguiana o freudiana o lo que sea, sino de qué está hecho ese fenómeno, cómo está constituido, cuál es su complejidad interna. Nada de eso se puede escuchar si yo soy una especie de coach en lugar de psicólogo, y lo que inmediatamente hago es tratar de mediante algún ejercicio, mediante alguna técnica, de fortalecer a ese sujeto que llega a nosotros con un sentimiento de debilidad, de inferioridad, de incompetencia, de desmotivación. Entonces, qué distinto es quedarnos con la imagen que llega a terapia, con el síntoma, y no tratar de salir sino entrar. No podríamos modelar al paciente sobre ser paciente si nosotros mismos estamos llenos de impaciencia y no dejamos ser al fenómeno. Esta impaciencia, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Es realmente personal o hay cierta estructura social, cierta lógica en la sociedad que nos compele a ser rápidos, a hablar rápido,
a tener todo listo a tiempo, presionados por el tiempo. Lo que quiero decir es que vean cómo interviene dentro de la terapia lo que está fuera de la terapia, el mundo, la forma de pensamiento y el modo de ser colectivo. Aún dentro de la terapia, que se supone tendría que ser un tiempo fuera, un espacio al margen que da lugar al alma, aún dentro de la terapia, somos consumidores, veloces consumidores y veloces actores, que no pueden renunciar a su protagonismo también, y que tienen que rápido responder a la demanda del paciente o de la situación, haciendo. Entonces, si el terapeuta no es paciente con el proceso, ¿cómo modelará al paciente ser paciente? Porque la paciencia requiere esto de permanecer, quedarse con. Y ello es una renuncia dolorosa a nuestro deseo de ver bien al otro o de quedar bien con el otro o de ser los súper sanadores. No, es un poco aprender a fracasar con el paciente, a sufrir, a morir. La terapia al servicio del alma precisa una actitud no proactiva, sino más contemplativa, a la escucha y a la espera, en total aceptación y sin juicio, confiando en que el fenómeno contiene en sí mismo todo lo que necesita para desplegarse y que dejándolo ser nos llevará a algún lugar. No podemos asegurar que sea un mejor lugar, ni tampoco uno peor. Simplemente nos llevará. Aquí quiero concluir con esta parte. Gracias, suscríbanse a Logos del Alma. ¿Habrá una tercera parte? Sí. Aquí los esperamos.